en sintonía con La Nueva Noticia, un programa para reflexionar y vivenciar el Evangelio del día con las familias y comunidad de fe. Conducido por el Padre Miguel Ángel Aguilar Morán, misionero vicentino. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis estimados hermanos y hermanas, al encontrarnos ya al final de la 24ª semana del tiempo ordinario, demos gracias a Dios, porque eso significa un camino hecho y sobre todo al lado de Jesús, que vamos meditando y cada vez nos vamos disponiendo en este quehacer cristiano, en este ir construyendo. Por eso, en ese seguimiento a Jesús, llama la atención cómo empezó Él su obra. Y esa palabra ha ido tocando corazones, y la respuesta se ha ido notando también. Ya no es solamente Jesús que va con sus discípulos caminando, sino más bien una multitud, y dice, por donde Él pasa, muchos se van también agregando. El gusto de escuchar al Maestro, el gusto de estar con el Maestro, pero sobre todo el gusto de configurarse con el Maestro. Y así ubiquémonos siempre en ese ejercicio frente a la mirada de Jesús. Jesús pasea su mirada por toda la multitud, consciente y atento también de tantas personas que se van sumando, pero también de las mismas debilidades que el ser humano va experimentando en la vida. Por eso en la carta a Filipenses también nos dice, Jesús, siendo de condición divina, dice, se anonadó. Y de esa manera Él va entendiendo perfectamente quiénes somos nosotros, de qué carecemos. Y así, con esa actitud siempre compasiva y misericordiosa, advierte los peligros del cristiano, donde pueden haber momentos de desánimo,
Seguir a Jesús no basta solamente de esas buenas intenciones, no basta solamente de un sentimentalismo, sino más bien seguir a Jesús también significa despojarnos de todo aquello que nos puedan impedir en el seguimiento. Y así, es interesante, ¿verdad?, sobre la misma realidad que cada semilla le toca vivir, como lo muestra el sembrador. Y así que bien por aquella semilla que entre las mismas adversidades logra dar fruto. Ese es, pues, como el sentido mismo de esa palabra que ha tocado fondo. Y los frutos van llegando poco a poco. Dichoso aquella que escucha la palabra de Dios, la medita, la practica. Y así en medio de tantas adversidades, tantos desafíos de la vida en este mundo, culmina ese proceso y da muchos frutos. Ese es el sentido mismo de la palabra de que Jesús va anunciando día a día. Pidamos a Dios pues para que nos dé a nosotros siempre esa fortaleza en el seguimiento para que ese proyectito unido al de Jesús no se desplome, sino más bien ese proyecto siempre sea cada vez más sólido y sobre todo cuando esos proyectos no solamente lleva ese espíritu de hacer mío por mi bienestar, sino más bien por el bienestar de los demás. Que Dios vaya haciendo su obra en cada uno de nosotros, en cada familia, en cada comunidad de fe. Oremos en comunidad. Gracias, Padre, por Cristo, esperanzado sembrador de la semilla del reino, a pesar de los obstáculos. Con la fuerza de tu Espíritu, líbranos de nuestra superficialidad e inconstancia. Amén. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Han escuchado La Nueva Noticia, un programa para reflexionar y vivenciar el Evangelio del día con las familias y comunidad de fe, conducida por el Padre Miguel Ángel Aguilar Morán, misionero vicentino. Gracias por su atención. Hasta la próxima.